muchas gracias por los piropos, Juan Ramón, yo creo que tampoco es para tanto. Vamos a tratar de hacer honor a lo que decía Juan Ramón, que vamos a tratar de hacer una segunda parte interesante. Para no pasarnos de tiempo, voy a dejarme por aquí el reloj para poder controlar. Y lo que sí quería comentaros es que, bueno, pues en primer lugar, el título de la ponencia, que es un título así como un poco rimbombante de estos títulos de los gurús que hay por ahí, yo para nada en absoluto me considero un gurú, pero lo que sí considero es que más de 20 años trabajando en una agencia de medios multinacional y casi 6 trabajando en una agencia de medios independiente, pues a lo que te llevan es a la convicción de que en esto de la comunicación y en esto de los medios hay y tiene que haber muchísimo de sentido común y luego una pequeña parte de datos, información, análisis, etc. Y esto, que puede parecer así un poco obvio, es más importante de lo que parece, porque este subtítulo del desaprender y aprender tiene su importancia en el sentido de que muchas veces nos estamos anclando, y digo nos, y metiendo dentro del mismo paquete a anunciantes y agencias de medios, nos estamos anclando quizá en soluciones conservadoras, en soluciones ya probadas, y evitamos a lo mejor el riesgo por miedo de afrontar aquello que está por venir. Y hay una evidencia, y es que aquello que está por venir nadie lo conoce, ni siquiera los gurús estos que hablan por ahí de las nuevas tendencias y de las nuevas cosas, porque la mayor parte de las veces no aciertan. Y luego sí es muy fácil criticar lo que no han hecho o lo que han dejado de hacer los demás. Entonces vais a ver una presentación donde voy a pasar muy rápidamente de datos, porque todo tiene que tener una base, pero luego os voy a hablar mucho desde el sentido común y en particular desde mi sentido común. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que disienta, pero yo creo sinceramente y desde el fondo del alma que las cosas pueden ir por ahí. Y vamos a empezar, y yo creo que ha habido una cosa que ya se ha comentado esta mañana, y es la importancia que tiene, y Daniel lo hablaba, la importancia que tiene el cambio del consumidor y sobre todo el cambio generacional. El cambio generacional es hoy más importante que nunca. Se está notando más que nunca, pero los auténticos efectos de ese cambio generacional están por venir, y están por venir en los próximos años. Y ya en el año 95 hablaba Bill Gates de lo que estáis leyendo ahí, de que todo este mundo de la autopista de la información realmente ni es para nosotros, ni es para las generaciones más próximas a nosotros. Es para esas generaciones que, como luego veremos, están haciendo cambiar todo. Y ese todo que cambia, el que cambia es el consumidor. Y al final el consumidor es el referente de todos nosotros, el referente del anunciante cuando hace los productos, pero también el referente de los especialistas de medios cuando estamos tratando de alcanzar a ese consumidor. A mí la definición que veis aquí, que es la definición que los socios de Cocktail Analysis han vertido en su libro Cross-Summer, a mí me parece que es una de las definiciones más acertadas, que al final lo que nos están diciendo es que el consumidor cada vez es menos fiel, que el consumidor cada vez está más preparado, es más activo, y todo esto en un entorno en el que el desarrollo tecnológico es imparable y en el que la presión de comunicación cada vez es más fuerte. Desde luego, el escenario no podía ser más complicado, porque además hay evidencias claras, como veis en este cuadro, donde los servicios disponibles, dependiendo de los aparatos que estemos hablando, se han multiplicado de una manera tremenda en los últimos años. Hay más servicios, hay más dispositivos, más tecnología, el equipamiento de los hogares también se va dotando mejor, se van introduciendo nuevos elementos que permiten el acceso a más información y más comunicación por parte de los individuos, y en concreto algunos dispositivos, como vemos aquí,
en segmentos de población, sobre todo jóvenes, están teniendo una penetración enorme. Una penetración como la penetración del teléfono móvil, que hoy precisamente dentro de la casa en la que nos encontramos pues tiene enorme relevancia, como el móvil se está convirtiendo en un dispositivo que abre al consumidor al mundo cada vez más, y al mundo no solamente de la información, sino de la comunicación, de la interacción, y que todo eso tiene que tener un efecto a futuro. Pero una vez dicho esto, también es importante pisar tierra y decir, bueno, sí, estamos de acuerdo que hay un desarrollo tecnológico imparable, que hay nuevos medios que están tomando peso en el mercado, pero los cambios se demuestra que son más lentos de lo que parece. Yo recuerdo cuando en el año 2000 todos vivíamos el enorme boom de Internet y cómo se hablaba que parecía que las cosas iban a cambiar de la noche a la mañana, y hemos visto cómo ese cambio ha sido gradual, ha sido poco a poco. Y ahora estamos asistiendo realmente a el momento más importante de esos cambios, pero estamos hablando de 9 años después. Por mucho que evolucione la tecnología, por mucho que evolucionen los dispositivos, por mucho que evolucione la oferta, el consumidor es un ser humano, y el ser humano tiene sus limitaciones físicas y psíquicas. Y en ese sentido no va a poder ir a la velocidad que puede ir la tecnología. Aquí vemos en la comparativa por targets, con los datos del Estudio General de Medios, cómo van penetrando en los diferentes targets, en los diferentes segmentos, los diferentes medios. Y vemos que efectivamente en Internet hay un crecimiento en los targets jóvenes, pero los targets jóvenes también están en otros medios. Si vemos los perfiles de audiencia, vemos que el perfil de audiencia al final tampoco cambia tan radicalmente como podíamos esperar. Sí cambia y va cambiando, y se van produciendo, como digo, cambios graduales. Y esos cambios graduales, además, los vamos viendo en cómo se desarrolla la distribución de la inversión publicitaria. Y vemos cómo efectivamente dentro de la tarta publicitaria Internet va ganando más peso cada vez, pero vemos cómo medios tradicionalmente reyes y pesados dentro de lo que es la distribución de la inversión, como es el caso de la televisión, pues incluso de 2002 a 2008 han ganado cuota. Lamentablemente, pues hay medios que se ven muy perjudicados, como vemos el caso de los diarios, y vemos el caso de las revistas, también los medios gráficos, que parece que son los principales afectados por todos esos nuevos medios emergentes, pero que siguen teniendo su papel y siguen teniendo su importancia en el mercado. Y además no podemos olvidar otros aspectos, que es la infraestructura, que es la capacidad tecnológica que vamos teniendo. En España hemos tenido un desarrollo importante, pero en cuanto a banda ancha seguimos estando ahí, como veis. Todavía nos queda todavía por avanzar, y tenemos un plan avanza que termina en 2010 y donde algunos de los objetivos se están cumpliendo, pero hay otros objetivos aún por cumplir. Y dentro de este plan avanza hay contemplado también la dotación tecnológica en escuelas y en centros de formación. Y a mí sí me gustaría llamar la atención también sobre ese aspecto, que es un aspecto que muchas veces olvidamos. Estamos hablando de que las generaciones jóvenes son nativos digitales, pero ¿se les está formando realmente bien en el uso de esa nueva tecnología? La educación es clave para luego el comportamiento en la sociedad, y no solamente el comportamiento humano, sino también el comportamiento como consumidor. Y quizás se está obviando un poco esa parte, cuando esa parte es realmente importante, el ayudar y enseñar a decidir a los individuos, a ser responsables a la hora de elegir y a ser responsables a la hora de la toma de decisiones. Como digo,
seguimos un plan y la evolución que nos muestra el uso de Internet, como antes os decía, es una evolución al alza, constante, pero razonable. No va a cambiar de la noche a la mañana, porque tiene que cambiar esa generación, tiene que aumentar el nivel de educación, tiene que mejorar las infraestructuras, tiene que mejorar el precio del acceso a esas infraestructuras, y todo eso hará que el desarrollo sea aún mayor. Efectivamente, si vemos la penetración del uso de Internet por edades, vemos cómo en los segmentos más jóvenes es donde se está produciendo esa mayor penetración. Realmente son esos nativos digitales. Pero también aquí hay otro factor importante a considerar. Muchas veces pensábamos, no, es que el uso de Internet va a terminar con el uso de otros medios. Más uso de Internet va a significar que, por ejemplo, se consuma menos televisión. Estamos obviando un tema. Esos nativos digitales son devoradores de medios. Probablemente la gente de mi generación y de generaciones próximas a la mía no tienen tanta capacidad de consumo simultáneo de medios como tienen esas nuevas generaciones. Entonces, no necesariamente el mayor consumo de Internet o de los medios digitales significará un menor consumo de otros medios. Y lo hemos visto cómo en los últimos tiempos, pues después de una caída del consumo de medio televisión frente a una subida en el consumo de Internet, pues en el último año eso parece que se ha ido regularizando. Vuelven a consumir mucha televisión, y si vemos en el cuadrito de abajo los últimos datos referidos al primer trimestre de este año, vemos como sí, efectivamente los jóvenes con acceso a Internet tienen un menor consumo, pero tampoco vemos que haya una diferencia tampoco extraordinaria respecto al consumo que había. Además, va evolucionando la cuota de las televisiones y van ganando cuota las temáticas. Al final nos estamos encontrando en que esa diversificación, esa fragmentación de la oferta que produce esa fragmentación de las audiencias, es ahí, es una evidencia, está claro. Y en este entorno nos preguntamos, ¿y cuál es el futuro? Pues vaya usted a saber. Aquí cada uno puede hacer un ejercicio de adivinación, pero sí está claro lo que hemos visto. Lo que hemos visto es una evidencia, es una realidad que nos aportan los datos. En el futuro, ¿qué puede pasar? Está claro que el consumidor pasivo ha pasado a ser un consumidor más activo. Está claro que hay una plena disponibilidad de contenidos y hay una ubicuidad, y además ahora el consumo de la información y de los contenidos lo hago cuando quiero y donde quiero y como quiero. La convergencia de señales en el televisor, que el televisor parecía pues como la panacea, el único canal o el canal principal de entrada de la información y de la comunicación a nuestros hogares. Bueno, pues vamos a ver. La multiplicación de los emisores, la atomización de las audiencias y una necesidad de organizar, localizar y opinar sobre todo ello, y desde luego sobre los contenidos. Porque la generación está cambiando y recientemente en los últimos años hemos visto la publicación del libro de la generación Einstein, donde habla de esta nueva generación, una nueva generación que tiene otros valores y que cuando tiene una escala diferente de valores también tenemos que preguntarnos los valores de nuestras marcas, cómo casan con esa valoración que esta nueva generación está haciendo. Pero que además son mucho más selectivos y van a ir ahí donde resida el conocimiento. Y el conocimiento en muchos casos reside en ese intercambio con los otros, en ese peso que están tomando, también veíamos en la presentación anterior, las redes sociales. La ubicuidad, frente al término ubicuidad, expertos como Alfonso Cornella hablan de la ubicuidad y la importancia de la intemporalidad. La información que necesitamos cuando la necesitamos. El desplazamiento temporal del visionado. O sea, ya no estamos ahí para verlo en el momento que lo están emitiendo. No, me lo grabo y luego ya lo veré, o me lo bajo de internet, o me lo dejo ahí previsto
previsto para verlo el fin de semana que estaré más tranquilo, el efecto que eso también tiene, por supuesto, en la publicidad, el efecto de poder evitar la publicidad. Tenemos que hacer atractiva la publicidad, como luego veremos. El desplazamiento físico del consumo, o sea, ya no tengo por qué estar en casa para ver aquello que quiero ver. A lo mejor estoy en otro sitio que me he ido de fin de semana, o estoy tranquilamente en un aeropuerto, o estoy esperando la consulta del médico. La convergencia de señales, el desarrollo que tiene tanto la televisión por Internet como Internet en la televisión, y las mejoras tecnológicas, la alta definición, 3D, que hace aquello mucho más atractivo, pero lo hace mucho más atractivo y más como un elemento de disfrute y de ocio que como un elemento de actividad. Cuando hace unos años hablábamos tanto de la televisión interactiva y de vamos a proporcionar un montón de servicios interactivos, etc., tenemos que pensar también con un poco de sentido común. Cuando llegamos a las 9 o las 10 de la noche a sentarnos delante del televisor, ¿realmente muchos de nosotros tenemos ganas de ponernos ahí a interactuar con la televisión? ¿O queremos ver relajadamente aquello que nos desconecta un poco de lo que hemos vivido en la jornada? Cuando queremos interactuar, habitualmente pues nos sentamos delante del PC o cogemos el portátil. Es otra actitud, y otra actitud ante el dispositivo que nos condiciona esa actitud ante el medio. La tecnología, el digital, que amplifica de una manera enorme la información y los accesos, los dispositivos, esa movilidad que multiplica también la capacidad de contacto, y el organizar, localizar y opinar, la gestión de los contenidos, la existencia de las plataformas, de los agregadores, todo aquello que al final nos va a hacer la vida más fácil, y hace la vida más fácil al consumidor, pero la vida más fácil en un entorno en el que tiene que decidir y tiene que seleccionar. José Carlos, 3 minutos. La televisión en el móvil, que también ha dado mucho que hablar, pero que tiene muchas dudas. Y en toda esta maraña en la que se encuentra el consumidor, con los medios como locos por tratar de llegar a él y de captarle, pues nos encontramos ante algunas conclusiones. Un cambio de actitud, el consumidor quiere que se lo den hecho, el mayor consumo en diferido, que ya lo hemos hablado, la importancia de la calidad de los contenidos, la captación y la fidelización de la audiencia, y la cantidad y la calidad. Y todo esto nos lleva a lo que cada vez más nos piden en medios, la innovación. Queremos innovación en medios. ¿Y qué es innovación? Innovación es hacer algo muy llamativo. La innovación siempre tiene que ir vinculada con algo que tenga que ver con el producto, con algo que tenga su razón de ser, algo impactante, pero que en muchos casos esa innovación la confundimos como el efecto golpe en un momento determinado, pero también el efecto alcance que queríamos tener. A mí esta acción de street marketing, que la ponen por ahí muchas veces como ejemplo, pues me deja que pensar, porque claro, sí sale el vaho de la alcantarilla, pero asociar mi café y el olor de mi café al vaho que sale de una alcantarilla, pues perdonen que me diga, pero sí, será muy innovador, pero probablemente se esté pegando de patadas con el valor de mi producto. La valla sostenible que utilizamos para Prius, pero sobre todo sí quiero traeros aquí un ejemplo, y solo lo menciono, quien lo quiera ver que lo vea en Adforum, un ejemplo, por no poner ejemplos españoles, luego veremos un ejemplo español de eficacia clarísimo y que va en esta línea, de que el futuro está en esa combinación de medios, en envolver a nuestro consumidor. Este es el lanzamiento de una campaña promocional del canal de cable americano HBO, que empezó con una proyección en una medianera en el Lower East Side de Nueva York, que luego además tenía una web dedicada, que luego además tenía una película que solo podías ver por la web, que además tenía un blog en el cual podías acceder y podías incluso guionizar, y que además podías recibir en tu teléfono móvil. Todo ello hizo que hubiese más de 1 millón de usuarios únicos en las 3 primeras semanas, y que la mitad de los suscriptores de HBO
viesen la película que estaba en internet en la primera semana. En definitiva, que es muy importante que a futuro pensemos que tenemos que pasar por acciones multimedia, que la información y la investigación, como luego veremos también, es clave en el conocimiento de lo que puede haber, y es clave el conocimiento conjunto de todas las acciones. Y sí me gustaría terminar con un vídeo que a mí me parece muy explicativo de lo que ha sido todo este futuro, y a lo mejor me paso 2 minutitos, Juan Ramón, pero yo creo que el vídeo merece la pena. Este vídeo lo hizo una agencia alemana, Scholz & Friends, y yo creo que resume muy bien de dónde venimos, a dónde vamos, y que es una manera muy entretenida de hacer de telonero de los próximos intervinientes. No perdáis ni un ápice del interés, y sobre todo atentos a la música. Solo dura 3 minutitos. Que consigamos enamorar a nuestros consumidores con nuestras marcas, y que para ello pues consigamos con ellos las mejores conexiones que podamos. Gracias.